El caso de Travis Santae Lewis. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La historia de la familia Snowden comenzó con Robert Bogardus Snowden, quien fue coronel en la Guerra Civil estadounidense. Al término del conflicto, el coronel Robert regresó a su hogar en Memphis, Tennessee, donde fue un exitoso terrateniente y hombre de negocios. Se casó con Anne Brinkley, cuyo padre estableció el ferrocarril de Memphis a Little Rock, que atravesaba lo que ahora es Brinkley, en el este de Arkansas. Robert y Anne vivían en una elegante mansión conocida como Ansdale. Era la pieza central de una propiedad de 80 hectáreas que, a la larga, se transformó en la avenida Lamar en Memphis. La pareja tuvo 5 hijos, incluido Robert Brinkley Snowden, quien siguió los pasos de su padre y se convirtió en urbanizador. Luego fue aclamado como uno de los grandes magnates inmobiliarios de la ciudad. En 1896, vino al mundo Robert Bogardus Snowden Jr. De hecho, cualquier forastero que tratase de rastrear el árbol genealógico de la familia podría sentirse confundido debido a la inclinación de los Snowden por nombrar a sus hijos Robert o John. Robert Jr. creció en Memphis y estudió agricultura en Sewanee, donde conoció a una encantadora dama de Snowville llamada Grace Mountcastle. Planeaban casarse, pero la Primera Guerra Mundial interfirió y Robert Jr. se convirtió en piloto, mientras que Grace se ofreció como enfermera. Ambos sobrevivieron ilesos a la guerra, se casaron y buscaron un lugar para establecerse. Robert Jr. quería cultivar, así que un día compró 400,000 hectáreas de tierra y estableció una plantación de algodón en Horseshoe Lake, cerca de Hughes, en el condado de Crittenden. El matrimonio construyó una encantadora pero modesta casa, con un porche con mosquitero que daba al lago. La historia cuenta que, por la falta de caminos en buen estado en el área, los Snowden transportaron todo lo que necesitaban por el río Mississippi y luego en mulas terminaron de llevar las pertenencias de los recién casados a su nuevo hogar. Robert Jr. y Grace tuvieron un hijo, también llamado Robert, y 3 hijas, Sally, Edith y Dorothy. En 1949, los Snowden contrataron a Everett R. Good, uno de los arquitectos más destacados de Memphis, para transformar su sencilla propiedad en un lugar de interés sureño. Lo que hizo Everett fue convertir una vivienda de una planta en una casa de 3 pisos. El piso principal, o segundo, se transformó en una acogedora sala de estar, comedor, dormitorios y cocina con despensa. El dormitorio matrimonial ofrecía una vista panorámica del lago. Se añadió una tercera planta identificada en los planos como guardería, con 2 dormitorios más y un baño. La planta baja original era poco más que un espacio cubierto debajo, así que los obreros sacaron la tierra para dejar más lugar para una suerte de porche, y el ambiente pasó a tener una acogedora sala de estar, baños, vestidores y maravillosas vistas del lago. El toque final fue la creación del vestíbulo de la entrada principal, con una amplia escalera, piso de mármol blanco y negro y un pórtico de estilo neogriego. En gran medida, la obra se inspiró en una casa de plantación anterior a la Guerra de Luisiana, cuyo recuerdo conservaba Grace y le causó siempre gran admiración. Los espejos adornados, un candelabro resplandeciente y una chimenea de mármol de Carrara completaron el fastuoso resultado final. De tal modo
Los hijos crecieron en aquel ambiente idílico, lleno de privilegios y en permanente contacto con la naturaleza. Al mismo tiempo, Robert Jr. y Grace se aseguraron de ayudar a los menos afortunados que ellos. Participaban activamente en la iglesia en Arkansas y donaron dinero para la construcción de un par de escuelas. A una de ellas, creada para los hijos de los agricultores arrendatarios en Horseshoe, le dieron el nombre de Escuela Arthur Evans, en honor a uno de sus propios empleados. Por su parte, Grace se desempeñó como presidenta de la Junta del Hospital de Niños y fue miembro del Ejército de Salvación. Y si bien los 4 hijos de la pareja, Robert, Sally, Edith y Dorothy, abandonaron el nido llegada la adultez, todos conservaban recuerdos maravillosos de Snowden House. Sally en específico se trasladó a Nueva York con la finalidad de cursar estudios en Vassar College, una universidad privada considerada una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de los Estados Unidos. Para 1941, mientras estudiaba el último año de la carrera, Sally se casó con Henry Hughes, un recién graduado en Princeton y suboficial de la Marina. Entretanto, Edith también formó familia casándose con Joseph Lee Baker. En 1944 nació el hijo de ambos, al que bautizaron como Joseph Lee Baker Jr. y que con el tiempo simplemente fue conocido por todos como Lee. De a poco, el clan sureño iba ampliándose. No obstante, el matrimonio de Sally y Henry no funcionó y terminaron divorciándose tras una década juntos. Un año después, el 11 de julio de 1952, Sally volvió a casarse. Esta vez el elegido fue el actor David Mackay. Para ese momento, ella era contadora pública certificada. La primera hija de David y Sally nació el 7 de abril de 1956. Ellos la llamaron Martha Carter Mackay. A la niña le siguieron 2 hermanas más, Grace y Kathy. Cuando las niñas aún eran pequeñas, se mudaron a San Francisco. Pese a la distancia, Sally se empeñó en mantener viva la conexión con la bucólica Snowden House. De tal modo, los veranos de Martha, Grace y Kathy transcurrían siempre en Horseshoe Lake, un regalo también para sus amantísimos abuelos, Robert Jr. y Grace, quienes disfrutaban cada segundo con las niñas. En especial para Martha, aquella era siempre una experiencia única y adorable, casi como formar parte de la realeza. Además de la belleza del lugar, todo era fresco y se producía allí mismo. La comida, las frutas, los huevos, incluso tenían un huerto de duraznos. Podían nadar todos los días y era simplemente ideal. No menos llamativa le resultaba la presencia de la abuela Grace, quien ejercía en la jovencita una poderosa influencia. Y esa influencia resultaba positiva en todos los sentidos porque, en resumidas cuentas, Grace era una dama en el sentido formal de la palabra, digna, educada y elegante. Se le veía siempre bien arreglada, con su cabello recogido y ataviada con vestido y medias. Si bien es cierto que tuvo una vida privilegiada, estaba agradecida por sus bendiciones y se propuso criar a sus hijos y nietos con un sentido de aprecio por la belleza de la existencia. Mientras, los frutos de aquel espléndido clan empezaban a vislumbrarse en la figura de Lee, cuyo talento musical ya despuntaba entonces. En principio, Lee se dedicó a la enseñanza a nivel escolar, pero en paralelo, su verdadera pasión consistía en pasar largas horas practicando con la guitarra y otras tantas con el bajo. Su voz grave y profunda encajaba a la perfección con el blues, su género musical favorito. Y tenía todo el sentido del mundo que así fuera. Originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX, para la época en la que Lee estaba creciendo, el blues se había convertido en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental. La carrera musical de Lee despegó oficialmente en 1965. Al mismo tiempo consolidó una de sus ansiadas metas personales. Él contrajo matrimonio con una mujer a la que amaba profundamente y cuya biografía ha permanecido en absoluta reserva. Solo se sabe que su nombre era Carol. Pronto, el matrimonio supo compaginar la ascendente carrera de Lee
con la pacífica cotidianeidad en Horseshoe Lake, cuyas características además consideraban idóneas para formar la familia que soñaban. Y en efecto, así fue, pues Carol y Lee tuvieron 3 hijos. La vida parecía sonreírles en todo porque en junio de 1969, Lee debutó a lo grande en el Memphis Country Blues Festival con su banda Moloch, y de ahí en más se convirtió en un miembro reconocido y bien cotizado dentro de la vibrante escena musical de Memphis. Sus solos psicodélicos de guitarra de inmediato le ganaron la admiración de muchos. Con el paso del tiempo y a punto de explotar su potentoso talento, Lee logró hacerse de un nombre y codearse así con otras legendarias figuras de la música estadounidense, tales como Gil Cannon, Mississippi Fred McDowell, Bukka White y Charlie Rich. Los Moloch tocaron junto a MC5 y The Stooges. Fue así como en 1970 se les ofreció la oportunidad de hacer un álbum. Fue grabado en los legendarios estudios Ardent con el productor local Don Nix, colaborador de músicos a menudo acreditados como arquitectos clave del llamado sonido de Memphis. Allí prepararon el álbum que, según los críticos, estaba constituido por una excelsa mezcla de blues de 12 compases, salpicado con una guitarra ardiente, órgano potente y percusión tensa. La mayor parte de las canciones fueron escritas por Don, incluida la versión original de Going Down, que más tarde se convertiría en un estándar de blues, versionado por Eric Clapton, Freddie King, Deep Purple, Pearl Jam y otros. A esas composiciones los Moloch le dieron vida con el sonido que era inequívocamente suyo, diferenciándose de la influencia de los Rolling Stones y Led Zeppelin. El álbum fue un éxito, pero las ventas no lo fueron tanto, lo que provocó que la banda se separara en 1971. Al año siguiente, Lee reunió otra versión de Moloch con el bajista Michael Jones, que más tarde tocaría con Talking Heads, y lanzó un único tema en 45 revoluciones en un pequeño sello local llamado Booger. Derrochó todo su talento y obtuvo lo mejor de su guitarra. Sin embargo, el éxito nuevamente le fue esquivo, pero eso no lo hizo rendirse. Lee pasó a tocar con su compañero y héroe local, Alex Chilton, contribuyendo con la guitarra en su legendario disco Third Sister Lovers y el álbum Like Flies on Sherbet. Por si fuera poco, Lee también formó Muddy y The Neutrons con sus amigos Jim Dickinson, Sid Selvage y Jimmy Crosswaite. Bob Dylan se convirtió en un admirador de la banda a la que dedicó elogios. Mientras su primo lo daba todo en los escenarios en la soleada California, Martha se había convertido en una hermosa mujer cuya vitalidad parecía haber heredado, sin duda, de su abuela y su madre. En 1978 se casó con un artista plástico que respondía al nombre de Wilfrid Podridge, aunque él se hacía llamar Wilfrid Satie. Sin embargo, la pareja tuvo un final triste e inesperado cuando el 31 de enero de 1982, él estaba trabajando en un mural, cayó de una escalera y murió. Unos meses después, Sally se divorció por segunda vez. Para esa época, la otrora inmensa propiedad familiar funcionaba también como hospedaje de lujo, con unas 30 cabañas frente al lago, creando así más fuentes de trabajo en la zona. En cuanto a Lee, impartía algunas horas de la cátedra de inglés en la escuela secundaria local, Hughes High School, y aunque Sally y Martha hacían visitas frecuentes, cada una siguió con su vida. De tal modo, Martha, que intentaba recuperarse del fallecimiento de su esposo, buscó y halló consuelo en el budismo. Además, se matriculó en la Universidad de Washington, donde obtuvo una licenciatura en Historia Comparada de las Ideas. Allí, la directora la animó a realizar un proyecto en el que había estado trabajando en sus ratos libres, una crónica de cada generación de las mujeres de su familia. Esto se convirtió en el tema de su tesis. El patriarca, Robert Jr., murió en 1986. Grace lo siguió en el 89. Ambos fueron enterrados en la propiedad. Las pérdidas de las figuras fundamentales, de algún modo, convencieron a Sally de regresar a Horseshoe Lake.
Su formación además la hacía estar debidamente preparada para supervisar el negocio familiar, convirtiéndose en la matriarca de la familia. Su propia casa estaba cerca de Snowden House. Fue alquilada a una pareja que la convirtió en un albergue del tipo cama y desayuno. Asimismo, ella abrió una tienda de antigüedades. A finales de los 80, Lee formó una nueva banda, Lee Baker and the Agitators. Para 1996, habían logrado ahorrar el suficiente dinero para lanzar su primer álbum. Ese dinero estaba guardado en la casa de Lee, junto con muchos otros artículos de memorabilia del blues que él había coleccionado a lo largo de los años. El trabajo de Sally resultó formidable y la propiedad se transformó en un popular lugar de reunión para artistas, restauradores y miembros de la alta sociedad de Memphis. Snowden House era quizás la propiedad más impresionante del lago, lo que le ganó ser el destino predilecto de muchas novias locales para celebrar sus bodas. También fungió como locación para la adaptación cinematográfica de la obra de John Grisham, The Client. Entre los tantos empleados del lugar estaba Gladys, el ama de llaves. De ella, solo he sabido que tenía un hijo, Travis Santai Lewis. Nacido en 1980, Travis asistió a la escuela secundaria Hughes, donde fue uno de los alumnos de la clase de inglés impartida por Lee. Tenía antecedentes penales, incluida una condena por agresión. El 12 de agosto de 1996, un incendio arrasó la casa de Lee y los suyos, con la suerte de que ninguno de ellos estaba en el sitio. El fuego fue tan abrasador que derritió la pintura del camión de bomberos. Los investigadores determinaron que el siniestro había sido provocado y sospecharon que el motivo fue encubrir un robo. El alguacil del condado de Crittenden explicó luego que durante esos días la policía había recibido denuncias de una serie de robos en la comunidad. Como consecuencia del incendio, Lee y su esposa Carol se mudaron a una cabaña a unos 90 metros de la de Sally. Un martes por la mañana, Lee fue a hablar con su tía Sally sobre asuntos comerciales. Había transcurrido un mes del incendio. La fecha era 10 de septiembre de 1996. De alguna manera que hasta ahora no ha podido determinarse, Travis irrumpió en la vivienda sin ser visto. Entre las 10:30 y las 11 horas, Sally y Lee fueron asesinados a tiros. Se cree que tía y sobrino sorprendieron al joven, entonces de 15 años, mientras robaba. Después de acabar con ellos, Travis provocó un incendio y huyó del lugar. Los bomberos encontraron los cuerpos de Sally, de 75 años, y Lee, de 53, uno cerca del otro, entre el humo y los escombros. Tras inspeccionar la escena del crimen, los funcionarios pensaron que el motivo había sido nuevamente el robo. Un vecino encontró el Toyota Camry rojo de Sally destrozado y volcado, más o menos a 1,5 kilómetros al oeste de la casa. El auto había chocado contra un árbol y rodado en una zanja. Cuando se llevaron a cabo las autopsias, quedó en evidencia que les habían quitado la vida mediante el uso de un arma de fuego. El fatídico hecho tuvo un efecto desconcertante en los residentes de la zona, no solo por la crudeza en sí, sino porque hasta entonces jamás había ocurrido nada ni remotamente similar en tan bucólico lugar. En consecuencia, los vecinos comenzaron a encerrarse, reforzaron la seguridad de puertas y ventanas y vivía en estado de alerta. El pánico se fue extendiendo y junto con él la intriga por saber quién era el causante de los terribles hechos. Este segundo incidente, de enormes repercusiones en comparación con el primero, dejó a Carol con un profundo vacío. No solo había perdido a su esposo, sino que los únicos recuerdos estaban en su mente. No le quedaban fotografías de él, nada, ningún objeto que pudiese recordárselo o que al menos pudiese heredar a sus hijos. El caso resonó en todo el mundo, donde Lee se había ganado la fama de persona culta debido a sus valiosas colecciones. Entretanto, la policía investigaba a todo el entorno de Sally y de Lee, desde la familia hasta los empleados, en busca de algún dato revelador que pudieran suministrar. Rastreaban diversas pistas
y así la búsqueda del culpable se extendió durante semanas, hasta que el 5 de noviembre de 1996, Travis fue arrestado. Se le acusó de las 2 muertes y se le consideró como a un adulto, aunque acababa de cumplir 16 años. Cuando compareció ante el tribunal en una audiencia de causa probable, la fiscal adjunta Lindsay Farley le dijo al juez Samuel Turner que la policía tenía evidencia que vinculaba a Travis con la escena. Posteriormente fue entrevistado e hizo una declaración en la que confirmó su presencia en el lugar. El juez Samuel ordenó que Travis fuera retenido sin derecho a fianza. La fiscal Lindsay mencionó que posiblemente habría otros acusados y cargos adicionales, pero no quiso dar más detalles en ese momento. La oficina del alguacil del condado de Shelby, en Tennessee, envió un equipo de buceo para ayudar a los funcionarios de Arkansas a buscar un arma en el lago, cerca de un muelle para botes detrás de la casa. En medio de la tragedia por las trágicas pérdidas sufridas, Edith, la madre de Lee y hermana de Sally, se convirtió en gerente de la empresa familiar de Horseshoe Lake. Martha volvió a California y se unió a su tía para ayudarla durante la transición. En un giro no previsto por casi nadie, la familia no buscó venganza, al contrario, mostraron misericordia hacia Travis. En ese sentido, la postura más firme la sostuvo Martha, cuyas creencias le impedían juzgar con dureza al prójimo. Por eso mismo, pidió que se quitara de la mesa la pena de muerte. Y si bien no todos los demás integrantes del clan pensaban igual, sí coincidían en que la idea de un juicio les resultaba intolerable. Entonces, el abogado de Travis lo convenció de declararse culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. El 7 de abril de 1998, el día en que su juicio en el tribunal de circuito estaba a punto de comenzar en Marion, Arkansas, Travis se declaró culpable. El juez de circuito David Burnett lo sentenció a 28 años y medio por los asesinatos y 5 años por robo y hurto. El tiempo adicional debía correr simultáneamente. Travis trató de retractarse de su confesión diciendo que no estaba solo en la escena del crimen. Admitió que había estado allí cuando ocurrieron los asesinatos, pero dijo que fue un adulto quien acabó con las vidas de Sally y Lee. En cierto sentido, la familia esperaba que Travis rectificara y cambiara. Martha, especialmente, se preocupó por su rehabilitación. Y de hecho, ella era la única que le creía al joven aquella versión de un adulto involucrado. A lo largo de los años, hizo sus mejores esfuerzos para acercarse a él. Lo visitó en prisión y le escribía cartas. Travis, a su vez, respondió algunas de ellas. A medida que pasó el tiempo y en vista de que su tía Edith había sido capaz de seguir adelante no solo con el dolor de las pérdidas, sino incluso con el negocio, Martha se sintió satisfecha y quiso poner en primer plano el amor que siempre había sentido por la historia y la restauración. Para atender esa necesidad personal, se mudó de nuevo al oeste, compró una casa antigua en Virginia City, Nevada, y la restauró a su antigua gloria. Esa fue una tarea que disfrutó muchísimo. También renovó algunas casas en Seattle. En 2006, la familia sufrió una nueva pérdida, pero esta vez por causas naturales. Edith falleció. En ese momento, Martha decidió comprar Snowden House a la corporación familiar y renovarla. Algunas de las mejoras fueron simples, como la pintura interior. Otras, en cambio, demandaron mayor energía y tiempo. A Martha, no obstante, le sobraban ambas cosas, sobre todo porque, tras el esfuerzo, anidaba el inmenso amor hacia su hermosa familia. Como partidaria de la energía verde, Martha reemplazó una caldera de sótano calentada a gas y viejos acondicionadores de aire de ventana por un sistema geotérmico que extraía agua del lago para enfriar y calentar. Sus facturas de servicios públicos pasaron de un par de miles de dólares al mes a 250. Por otra parte, Martha volvió a darle empleo a Gladys, la madre de Travis. Pronto los turistas se maravillaron con la majestuosidad y el renacido esplendor de Snowden House, y Martha
La abrió para eventos especiales, como fiestas y bodas. Pero para ella, era su hogar y refugio tranquilo. A menudo se la podía ver paseando tranquilamente por los pintorescos alrededores con Lizzie, su labrador retriever negro. El nuevo brillo de Snowden House hizo que el sitio alcanzara cierta fama y en 2012 fue objeto de un reportaje y una sesión fotográfica en Memphis Magazine. La historia del editor senior Michael Finger narraba el amoroso proceso de renovación que Martha llevó a cabo. Y, a partir de entonces, fue conocida como la Dama del Lago. Su día a día en la zona le ganó el aprecio y la amistad de muchísimos lugareños. Habían transcurrido años desde la tragedia que estremeció a la familia. De hecho, llegó el momento en el cual Travis podía solicitar la libertad condicional. Pero, antes de concederla, las autoridades consultaron a Martha. Ella, que siempre tuvo buen corazón, de verdad sentía que él se había arrepentido, por lo que, llegada la fecha, apoyó su libertad condicional. De hecho, estuvo presente en su audiencia de libertad condicional en 2016, pero en esa ocasión le fue denegada. Llegado el año 2018, Travis finalmente fue liberado tras cumplir 23 años de prisión. Entonces Martha le ofreció un trabajo en la propiedad. Pero las cosas no permanecieron tan bien como Martha esperaba. De hecho, al poco tiempo recibió una alerta. Según testimonios de la familia, Gladys le dijo en ese entonces que se mantuviera alejada de Travis, porque él estaba volviendo a sus viejas costumbres. Lo que todos se imaginaban como una historia de redención estaba muy lejos de serlo. De hecho, su vuelta al mal camino era de tal magnitud que la propia Gladys no quiso saber más de su hijo, cortando de tajo cualquier lazo entre ambos. Por esas fechas, Martha acababa de vender un valioso candelabro por $10,000. Guardó el efectivo en casa pensando en ir a depositarlo al banco tan pronto tuviera un tiempo libre. La única persona que la vio llegar con el dinero y esconderlo fue, precisamente, Travis. Cuando el dinero desapareció, Martha, a pesar de su naturaleza indulgente, llegó a la única conclusión lógica. Finalmente, se quitó la venda de los ojos, entendió que Travis no cambiaría y lo despidió en el acto. Incluso le prohibió volver a Snowden House. Pero Travis no estaba dispuesto a dejar las cosas así. La madrugada del 25 de marzo de 2020, el hombre ingresó a la vivienda y sorprendió a Martha. La golpeó y la hirió mortalmente con un arma blanca. Sin embargo, aún agonizante, de alguna manera ella logró activar la alarma y enviar así una alerta electrónica sobre el asalto en curso, antes de colapsar en la parte superior de las escaleras. En las primeras horas de esa mañana, los agentes del alguacil respondieron al llamado de urgencia en la majestuosa casa. Nada parecía estar mal, así que se fueron. Cuando poco después la alarma volvió a sonar, corrieron de regreso a la propiedad para encontrar que la puerta trasera estaba entreabierta. Los agentes escucharon a un hombre gritar en el piso de arriba. Dispuesto a evadirlos, Travis saltó desde una ventana del segundo piso al césped de abajo y aparentemente no se lesionó en la caída. Ellos persiguieron al sospechoso y uno desplegó su arma taser 2 veces, pero el fugitivo estaba fuera de su alcance. El hombre corrió hacia un automóvil que estaba estacionado en el predio. Se puso al volante y comenzó a alejarse. Pero no pudo llegar muy lejos, pues el vehículo se atascó en el barro. Salió del auto y, para asombro de los agentes, corrió hacia el lago y saltó al agua, desapareciendo bajo el agua fría. No resurgió. Dentro de la casa, los oficiales descubrieron el cuerpo de Martha, envuelto en una manta en la parte superior de las escaleras. Un cuchillo de cocina estaba en la escena, junto con una bolsa llena de objetos de valor. Poco después se inició el rastreo en el lago. Se hicieron presentes agentes de la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas, del Servicio de Búsqueda y Rescate del Condado de Crittenden, y trabajaron en conjunto con los equipos de rescate del Departamento del Alguacil. Cuando recuperaron el cuerpo del sospechoso del lago, las autoridades se sorprendieron al ver que se trataba de Travis. Esa misma noche del miércoles,
El alguacil del condado de Creighton, Mike Allen, emitió un comunicado relatando los detalles de lo ocurrido, aunque especificó que el móvil aún era desconocido. Entretanto, los familiares de Martha confirmaron los detalles sobre la relación que ella se había esforzado en mantener con Travis a lo largo de los años. Los exámenes posteriores hechos al cuerpo de él revelaron que tenía una mezcla de sustancias ilícitas en su sistema. Para ese momento, Travis tenía 39 años. Los investigadores se plantearon la hipótesis de que Travis tenía la intención de robar los artículos, pero nadie pudo decir si Martha lo atrapó en el acto y luego la mató, o si fue allí para matarla y pensó que también podría cometer el robo. Asimismo, en relación con el hecho de que cubrió el cuerpo con una manta, las fuerzas del orden expresaron que probablemente lo hizo para alimentar un fuego que planeaba encender, tal y como había hecho en el pasado, con el fin de destruir cualquier evidencia que pudiera haber dejado atrás. Cualesquiera que fueran los pensamientos en su mente, Travis le quitó la vida a su benefactora, una mujer amada por muchos y sin ningún enemigo, excepto por el alma que trató de salvar. Naturalmente, los increíbles eventos abrieron heridas que aún podían sentirse frescas para los habitantes de Memphis. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.